Muy bien, aquí estamos regresados en 2 por la mañana a través de la 102.9. Bájeme un poquito la cortina, por favor. Gracias. Les había dicho que íbamos a hablar con el economista Carlos Arbia, porque de todos los que estaban en la mesa de polémica anoche, el único que nos faltaba era él. Y yo digo, no puede ser. Hasta la imitación de Claudio Rico había estado acá en el programa. Bueno, economista, periodista de C5N y asesor económico de Infobae. Digo, nos va a sacar todas las dudas. Carlitos, buenos días. Norma te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Norma. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Esperando a ver qué es lo que va a pasar con todas estas medidas, con el dólar a 190, con este plazo que le ha dado el presidente a Guzmán. Vos sabés que te cuento algo rapidito. Hoy me mandaron un mensaje para ofrecerme pagarme dólares a 185 y comprar a 191. Me parece medio una mentira si está el dólar a 190, ¿no? Contame. Bueno, son los valores del precio de la compra y de la venta, ¿no? Ajá. 191 cuando uno va a comprar y 185 hoy cuando uno lo tiene que vender. Es una brecha bastante amplia. Bien, bien. Pero vos decías ayer lo de la mesa de polémica. Bueno, un poco lo que uno quiere dar en estos momentos, un poco de, tal vez es un momento difícil para darle tranquilidad a la gente, porque la gente está muy tranquila. Hay que hacerlo. Pero yo creo que la Argentina, el problema básicamente hoy de la Argentina no es un problema de la, como llamamos todos, de la macroeconomía o de la economía. Es un problema básicamente de la política. Es un problema muy similar al que ocurría en la hiperinflación del año 89, donde había mucha confusión con respecto a lo que podía venir después del Raúl Alfonsín, con esas elecciones adelantadas y todo lo demás. No quiero estoy hablando hoy de elecciones adelantadas, pero creo que la Argentina, empieza el ciclo de Alberto Fernández muy cuestionado desde el punto de vista que quien lo llama Alberto Fernández lo llama para ser presidente de la nación y no para ser vice, digamos, ¿no? Claro. Ese es el primer condicionante que me parece que hay hoy en la política argentina, donde funcionan dos presidencias, digamos. Una presidencia ya que estamos acostumbrados al oficial y al paralelo. Hay una presidencia oficial de Alberto Fernández y hay una presidencia en el paralelo de Cristina Fernández. Creo que esto por ahí no les va a gustar a muchos, pero es un poco lo que uno está observando. Sí. Y lo que uno observa también es que Alberto Fernández es un presidente que asumió el 10 de diciembre y gran parte de su poder político está prácticamente acabado. Entonces no estamos hablando de un presidente que da la sensación por todo lo que está pasando con el dólar y todo lo demás, que parece el final de un mandato. Y es el comienzo de un mandato. O sea, Alberto Fernández todavía no cumplió un año en el gobierno. Y si vamos a los números en general, cuando asumió Alberto Fernández, el dólar oficial, que vale 80 hoy, valía 60. Sí. El dólar paralelo valía 70 y el dólar contado con liqui valía 75 pesos. Eso era porque la gente se quería seguir llevando los dólares de la Argentina. Bien. Entonces, me parece que hay situaciones que escapan yo diría que hoy un macroeconomista o cualquiera que venga no soluciona el problema de la Argentina. El problema de la Argentina no solamente es un problema económico, pero es un problema económico que deriva de un problema político. Y cuando la política no funciona bien, la economía no puede funcionar. Entonces tiene que empezar en algún momento a funcionar bien la política para que la economía funcione. Siempre que funcionó bien la política, la economía funcionó. O siempre que el político estuvo al mando, la economía funcionó. La última fue la de Néstor Kirchner 2003-2007. La Argentina crecía a tasas del 8% anual. No había problema, no había devaluación, no había nada. Y bueno, después la política empezó a andar mal. Kirchner lo echó a la baña en el 2005, ahí empezaron los problemas. Bueno, después vino Cristina en el 2011 y terminó en el 2015. Y el 2015 termina más o menos parecido como empieza este año, porque había un dólar de 9,50 y un dólar de 15. El de 9,50 era el oficial, el de 15 era el que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, el ministro de Economía, decía que era un dólar totalmente ilegal, que no movía absolutamente nada.
Y finalmente, cuando asumió Mauricio Macri, el dólar pasó de 9,50 a 15. No fue el de 15 a 9,50, ¿sí? Claro, claro. Entonces uno lo que tiene que pensar ahora, que hay uno de 80 y uno de 190, que a la larga los precios de la economía no van a converger seguramente a ese dólar de 80. Tal vez a lo mejor si se hace algo, a lo mejor no convergen al dólar más alto, que es este de 120, 190, 190. O si el gobierno, sí. o si el gobierno no hace nada, el de 190 de hoy, Sí. dentro de un mes, puede ser algo muy del pasado. Porque la inercia, digamos, la dinámica que tiene esta crisis es totalmente diferente a las otras crisis. Esta crisis tiene una brecha del 140%, que es una brecha que no se vio nunca, solamente en la hiperinflación de Alfonsín. Uh-huh. Y lo otro que hay que empezar a pensar es que la gente está comprando todos precios que tienen algo de dólar adentro porque sabe que va a aumentar. Claro, claro. Y la gente está desesperada por... Acá hay un problema grave, que hay una gran montaña de pesos por un lado y no hay dólares en el otro. O sea, no hay dólares, el gobierno no vende los dólares que tiene. Entonces, ¿cuánto es el precio del dólar en la Argentina? Yo diría es infinito, ponle el número que vos quieras. Claro. ¿Pero por qué lo digo? Porque hay una montaña de pesos. El gobierno este año emitió aproximadamente 1,8 billones de pesos. Iba a emitir 800.000 millones de pesos y por la pandemia se emitió 1,8 millones. O sea, un billón más de lo que se iba a emitir. A emitir, sí. A la gente la trastorna todo el tema de los números, pero digamos que vos pensabas que ibas a emitir tanto y emitiste más del doble. Para que se entienda y no entremos a los números ni nada. Bueno, sí. Eso en la economía no es bueno, porque yo lleno la economía de pesos, la gente tiene los pesos, se quiere sacar los pesos de encima y va y compra, si no puede comprar dólares, compra algo a 12 meses, por ahora 12 con tarjeta, se saca los pesos como quiere para comprarse lo que sea. Sí. Y además de todo, esta situación no es una situación normal, es totalmente normal porque ocurre en el medio de una pandemia mundial. Ese es el tema, ¿no? Pero la culpa de lo que le pasa a la Argentina no la tiene la pandemia. Y voy a explicar muy rápido. El resto del mundo está creciendo. El resto del mundo está creciendo. Hasta China, que fue el origen de la pandemia, el año que viene probablemente crezca una tasa del 8%. Estados Unidos al 4%. Europa, la mayoría de los países van a crecer entre 3 y 5%. Brasil probablemente crezca el año que viene. Y el único país que no va a crecer es la Argentina. Y ahí hay un problema para crecer, que es otro de los problemas que no tiene el mundo y tiene la Argentina, que es la inflación. Claro, sí. En promedio en el mundo, 185 países del Fondo Monetario Internacional, en promedio para este año, la inflación mundial va a ser aproximadamente el 5%. Entre el 3 los que menos y entre el 5 los que más, sacando a Venezuela y Argentina. Después el resto de los países, si vemos la región, por ejemplo, Uruguay, que es el país que tiene tasa más alta de inflación de la región, anual, tiene 8. 8. Nosotros en 3 meses hacemos 8. Claro. Ahora, para que se entienda cómo está la Argentina. Sí. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué pasa si levantan el cepo? No, el problema hoy no es levantar el cepo. O sea, el cepo, primero y principal hay que acordarse que el cepo lo puso el gobierno de Mauricio Macri el 1 de septiembre del año 2019. Tal cual, sí. Para entender, ese cepo era para que la gente no comprara aproximadamente más de 10.000 dólares, ¿sí? Ajá. Era el primer cepo que puso Mauricio Macri, 10.000 dólares. 10.000 dólares en ese momento eran 600.000 pesos, ¿sí? Sí. Hoy si fueran 10.000 dólares en este momento serían 1.900.000 pesos. Sí, es imposible explicarlo en ningún lugar del mundo. Claro, hay una pequeña diferencia. Después ese cepo, el 28 de octubre, el próximo 28 de octubre se va a cumplir un año, ese cepo de Mauricio Macri pasó a los famosos 200 dólares, ¿sí? Ajá. 200 dólares. Pero en realidad el gobierno de Mauricio Macri, cuando empezó a dejar todo, que fue el 11 de agosto, después que perdió las PASO, y Mauricio Macri lo dijo esta semana, en realidad dejó un dólar de 45. Entonces, culpa de alguna manera a la aparición de que va a ganar el Frente de Todos para que ese de 45 se fuera a 60, y Alberto Fernández dijo que ese dólar era bueno, antes de asumir, dijo que un dólar de 60 estaba bien. Ahora, ese dólar de 60 vale 80, y el dólar de 70, vuelvo a repetir, vale 190. Claro. Entonces acá hay un problema, yo diría, muy grave, y además, vuelvo a repetir, el problema político
Yo creo que la Argentina está a punto de tener algún tipo de señal política muy fuerte. Uh-huh. Ahora, ¿cómo puede llegar a solucionar este tema, Guzmán, que le ha dado este plazo el presidente? No, Guzmán, pongamos a Guzmán, pongamos a Milton Friedman, pongamos un premio Nobel en el Ministerio de Economía, no va a solucionar el problema que tiene la Argentina. Uh-huh. Lo único que va a solucionar si Guzmán se va, como dicen, dentro de 15 días, porque puso un plazo fijo, digamos, el 6 de noviembre sería el último día si Guzmán no soluciona el problema para irse. Y esto prácticamente porque Guzmán va a colocar el 1 de noviembre un bono de aproximadamente unos 750 millones de dólares, uh-huh, que es como un acuerdo con dos fondos muy grandes que están en la Argentina, que no han podido irse todavía, de darle un bono nuevo, 750 millones de dólares, son los fondos Pinco y Templeton que estuvieron en el tema del canje, se les da ese bono a esos fondos se van de la Argentina y no irían a comprar los dólares que necesitarían para irse, digamos, irían con ese bono que le da el gobierno. Pero más allá de eso, el problema en la Argentina no es Guzmán, uh-huh, no es Pérez, el presidente del Banco Central, obviamente. Claro, sí, uno se echa la culpa con otro. El problema es político en la Argentina. Mirá, sí, eso lo tenemos claro, te diría, sí, Carlos. Pero hay un problema, pero hay un problema que no se está viendo. Hay como 3 Argentinas hoy. Uh-huh. Hay una Argentina que es la Argentina, yo diría, demócrata progresista, la Argentina que sale, que pide que vuelva Macri, o llamarlo si querés hasta la Argentina gorila le podés denominar. Sí. Después hay otra Argentina, y esa Argentina es la que votó a Macri, que Macri quería que le fueran mejor a los ricos que a los pobres, todo lo demás. Sí. Después tenés una Argentina que es la Argentina de Cristina. Ajá. La Argentina del Frente de Todos, o la Argentina que cree que los ricos le robaron todo y ahora los ricos le tienen que dar a los pobres lo que le sacaron los ricos a los pobres. Claro. Y hay una tercera Argentina, que es la que yo llamo la Argentina del conurbano, que está en el conurbano bonaerense, en el conurbano de Rosario, en el conurbano de Mar del Plata, en todos los conurbanos de la provincia de Buenos Aires, donde está definido que vos no podés vivir de ninguna manera que no sea que te ayude el Estado. Ese es un tema, sí. Entonces esas 3 Argentinas pugnan, donde está la Argentina que yo digo, la Argentina de Macri, la Argentina del conurbano que es una mezcla, y la Argentina de Cristina que piensa que no existe el dólar paralelo, que no existe la propiedad privada, todo eso. Entonces, pensemos que en la Argentina hay problemas muy graves que si se pueden solucionar, si se puede solucionar esa diferencia que hay tan grande entre que hay un hecho que para mí hay que señalarlo, uh-huh, que es la cantidad de empresarios que se están yendo a Uruguay. Totalmente. Sí. ¿Pero por qué? Y voy a nombrar Marcos Galperín de Mercado Libre, Federico Tomasevi de Puente, el último ayer Gustavo Grobo de los Grobos. Sí. Ahora, hay un tema importante. No se están yendo de la Argentina empresarios que tienen 80 años. Uh-huh. O sea, no se están yendo Paolo Roca, Eduardo Ornequian, Alejandro Bulgeroni, que son grandes empresarios de la Argentina. Se están yendo los empresarios jóvenes. Claro. Y esa es una señal muy definitoria. Ajá. O sea, se están yendo empresarios que hicieron en la Argentina. Mercado Libre es la empresa más grande del mundo de tal cual, sí, totalmente. Y el dueño de Mercado Libre, como decide directamente, al dueño de Mercado Libre, Moyano, le hizo una parada para no dejarle repartir los productos, y le estás haciendo a la empresa más grande de e-commerce que tiene el mundo. Entonces el dueño de Mercado Libre dice, me cansé, me voy a vivir a Uruguay. Claro. Pero este proceso de argentinos yendo a vivir a Uruguay, hay que recordar el proceso de Venezuela, de venezolanos yéndose a vivir a Miami. Claro, también, y atención con esto, porque es un tema de que uno dice, bueno, Argentina no puede ser Venezuela. No podés ser Venezuela por características socioeconómicas, por culturales y todo lo demás. Pero si sigue esto así, obviamente la situación no va a ser la misma de Venezuela, pero va a ser parecida. Claro, estamos realmente absolutamente complicados, no solamente por la pandemia, y podemos echarle la culpa a la pandemia, de la situación económica y de todo lo que nos pasa, pero venimos de arrastre, Carlos, y la verdad, a mí me parece,
me parece, ¿no? Que el presidente debería llamar a más cantidad de gente, economistas, para poder intercambiar opiniones y formas de poder sacar este país adelante, ¿no? No importa la ideología partidaria, eso es lo de menos. La cuestión es sacarnos adelante a todos nosotros, porque hay demasiada miseria, Carlos, demasiada miseria. Bueno, en el hecho que vos decís hay demasiada miseria, los índices de pobreza que dio el INDEC, claro, que fueron una pobreza de casi del 40%, obviamente esos índices de pobreza cuando dé el INDEC la próxima medición, sí, en el otro semestre, van a ser muchísimo más altos. Y otro tema muy grave que hay en la Argentina, que pocos lo ven desde el gobierno, es el tema del desempleo. La Argentina pasó, antes de la pandemia tenía una tasa de desempleo del 10%, pasó una tasa de desempleo del 13%. Uh-huh. Lo que hay que entender en la Argentina, que de 7 millones de trabajadores que trabajan en negro, que trabajaban en negro antes de la pandemia, que podían hacer algo, una changuita, pero que no estaban registrados, el trabajador no registrado, que existe dentro de la estructura porque lo mide el INDEC al trabajador no registrado. Había 7 millones de trabajadores no registrados y ahora hay 3 millones de trabajadores no registrados. Claro, para que se entienda. O sea, desaparecieron 4 millones de trabajadores. Son personas que no tienen ningún ingreso diario. Son 4 millones de personas. Que cuando salgan las nuevas estadísticas del INDEC, como la pandemia hizo que mucha gente no saliera a buscar trabajo porque no se puede mover de la casa. Claro. Cuando aparezca lo que se llama eso es el efecto desaliento, digamos, que la gente no quiere buscar trabajo. Cuando la gente quiera buscar trabajo y no le encuentre, la tasa de desempleo va a subir muchísimo más. O sea, hoy 13, pero esa tasa de desempleo puede llegar a estar en valores entre 15, 18. Y es una situación muy complicada. Yo lo que creo es que en realidad la solución viene por el lado de la política. Uh-huh. Se tienen que juntar las tres fuerzas más importantes que tiene hoy la Argentina en cuanto a tema, digamos, de partido, Juntos por el Cambio, Cambiemos, como se llama, el Frente de Todos. Sí, seguro. El Frente Renovador. Massa, radicales, lo que sea, y hay que armar una gran mesa para ver cómo se sale. O sea, la Argentina yo creo que va, o sea, es para señalizarlo así muy rápido, viste que dicen siempre vos tenés base, pero hay luz al final del túnel. No hay ninguna luz al final del túnel y el tren viene de frente. Mamita querida. Yo creo que hay que ponerse, hay que ver, hay que cubrirse, pero no hay muchas alternativas. Ya para despedirte, Carlos, y agradecerte enormemente esta comunicación, hay que ponerse a trabajar en pos del pueblo, ¿no? Porque la verdad que estamos realmente mal. Y ya el que era de clase media pasó a ser pobre, el pobre pasó a ser indigente, y así nos tienen mientras estamos viendo cómo sube el dólar y la cantidad de cosas que faltan y cómo aumenta todo en los supermercados y también a veces, cuando sube el dólar, pero así en la Argentina es señal de que algo pasa. Claro, y cuando a mí me dicen no vamos a devaluar, es señal de que algo pasa, ¿no? Ahora ya está a 194 el dólar. Bueno, a ver, eso es algo que a la larga va a ocurrir, digamos. Pero, y bueno, justamente, no aclares que oscurece, dicen. Un dólar de 80, otro de 135, el dólar ahorro y otro dólar que vale 190. Seguro. Pero este gobierno considera que ese que vale 190 es un dólar ilegal. Entonces hay que pensar también con la cabeza de este gobierno. Si ese dólar está considerado ilegal, no hay mucho para hablar, digamos. Claro. Carlos, enormemente agradecida de tenerte aquí en 2 por la mañana, en la 102.9 en Tandil. Te mando un abrazo enorme y te vuelvo a agradecer. Bueno, muchas gracias y mucha suerte y un saludo muy grande a la gente de Tandil, que es una ciudad que a mí me trae mucho de reencuentro. Yo he trabajado bastante en Mar del Plata, así que está en Tandil. Sí. Que, nosotros también, Mar del Plata, Buenos Aires, Tandil. Una gran ciudad. Gracias, Carlos. Abrazo a la distancia. Saludo grande.
Muy atento, adiós, adiós. Muy bien, así charlábamos entonces con el economista Carlos Arbia, asesor económico de Infobae, de C5N, un placer, ¿no? Era uno de los economistas que nos faltaba tener al aire y por supuesto ha sido un placer, reitero. Estás escuchando 2 por la mañana en 102.9.